a una emisión más de Ciudad de la Memoria, un programa de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro, dedicado a la vida y obra de escritores y personajes históricos que han habitado nuestras calles. Nos acompaña nuevamente el doctor Andrés Garrido del Toral, cronista del municipio del estado de Querétaro, Federico de la Vega, editor de la Universidad Autónoma de Querétaro. Yo soy Diana Rodríguez y en esta ocasión hablaremos de uno de los personajes malditos queretanos, Heriberto Frías. Doctor. Heriberto Frías Alcocer. Por el lado Frías, descendiente de una brillante familia juarista y conservadora a la vez, como todas las familias estaban divididos pero no peleados, sobrino de Eleuterio, de Luciano y sobre todo del patriarca Hilarión Frías y Soto. Primo del más tarde célebre y tristemente igual que él, de Paraísos Artificiales, J. Dolores Frías. Dice Hugo Gutiérrez Vega que doña Dolores Alcocer, homónima de la Lolita Alcocer, esposa del constituyente queretano Perrusquía, que era de la aristocracia queretana, para nada. Hugo lo dice por su resquemor izquierdista. Dolores Alcocer en aquella época era familia clase media baja, porque venían de San José Iturbide, de la zona de ahí de Casas Viejas, y no venían ricos. Esos Alcocer originales eran clase media baja. Pues bien, su nacimiento en 1870, apenas 7 años más joven que su tío Valentín Frías. Como Diana se preguntaba en las cortinillas, ¿de dónde mamó tanta cultura? Si apenas dejó la preparatoria trunca en la Escuela Nacional Preparatoria. Seguramente autodidacta, con tanta mente brillante y culta y bibliotecas importantes en su familia. No creía en nadie. Como estudiante del colegio militar, donde no sé cómo entró y cómo lo soportaron, impuntual, lo agarraron, lo arrestaron también por borracho, o las anécdotas que cuenta Hugo Gutiérrez Vega en el video, que a Diana le dan mucha risa y a mí también, de cómo lo arrestaron hasta por no saludar a los tenientes, a sus superiores, y la manera en que vivió. Yo creo que ustedes que van a hablar de la obra escrita, pues yo tengo que hablar de su vida, porque su vida es una novela. A mí me alcanzaría si fuera productor para hacer una película. Qué triste disciplina tenía, y sin embargo, una mente muy brillante. Voy a terminar esta primera intervención diciendo que murió en medio de la pobreza, llegó a ser teporocho, llegó a ser merenguero, llegó a ser chicharronero, llegó a ser voceador, a repartir revistas, fifís, llegó a sí mismo a director de los principales diarios regionales o nacionales, pero tenía una depresión tremenda que lo obligaba al alcohol, a la morfina y no sé qué otras cosas se metía. Creo que se estabilizó con el segundo matrimonio, pero la pérdida paulatina de la vista y aquello del tuerto, pues sí le pegó para siempre. Se peleó con todas las facciones, se peleó con Porfirio Díaz, se peleó con Francisco Villa, se peleó con Madero, se peleó con Carranza, se peleó con el mismo general Obregón que lo mandó 2 años a Cádiz. Su máximo puesto que tuvo, el de subsecretario de Relaciones Exteriores, pues le duró apenas 4 meses porque se murió Madero. Sin embargo, estaba peleado con la vida. Su grandeza, su genialidad no le quita de que su inteligencia emocional era muy pobre. Al contrario de su inteligencia intelectual, que estaba al nivel de Federico Gamboa, de López Portillo y Rojas y otros grandes de la literatura. Le llaman el Emilio Zola mexicano. Por algo ha de haber sido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Así es, un escritor posromántico, que también lo menciona así el doctor Hugo Gutiérrez Vega, en una conferencia que además le recomendamos muchísimo. Está publicada en la página de internet de la Fundación para las Letras Mexicanas, esta enciclopedia que tiene de escritores mexicanos. Y dígales por qué en la Universidad de Nuevo León. Bueno, porque allá justamente hay un descendiente rector de la familia Frías. Todavía vivía Hugo Gutiérrez Vega y vivía su esposa Lucy. Quiere decir que este rector ya dejó el cargo. Sí.
Rangel Frías. Y bueno, por eso lo invitan a la Universidad de Nuevo León y da una conferencia excepcional sobre la recuperación y el rescate de un personaje como Heriberto Frías. Efectivamente, en la literatura podríamos catalogarlo como un poeta postromántico y desde luego naturalista. A diferencia de los escritores anteriores, aquí vemos una clara tendencia ya abierta hacia este tipo de literatura. Y como mencionaba el doctor Garrido, un poeta maldito en México. Más, yo creo, por un aspecto social que estético, ¿no? La situación que vive de pobreza y de orfandad total en la Ciudad de México, justamente en 1884, cuando muere su padre, militar también, médico militar, que va a tener ciertos cuidados médicos en la Ciudad de México, se lleva a la familia. Cuando muere el padre, regresa a la familia a Querétaro, sus hermanas y su madre, y él se queda solo en la Ciudad de México. Y esta soledad implica también este tipo de personajes, los rotos, como podríamos llamarlos también, que quedan en el intersticio de la modernidad y de la pobreza también, y lo que implicaba para alguien de una provincia llegar a la Ciudad de México y pues desde luego perderse en los paraísos artificiales de las drogas, del alcohol, un poco también para salvar el hambre. Por eso lo digo que no sé si tanto desde un aspecto estético, o sea, que él se haya propuesto así, sino también por un azar de vida que lo lleva a este tipo de experimentos. Hay una novela fundamental, creo que es la más estudiada en Querétaro. Bueno, creo que no en Querétaro, pero estudiada más bien a nivel nacional y por especialistas norteamericanos que consideran incluso como la gran precursora de la novela de la Revolución. Es decir, estamos hablando de un adelantado también, no solo en el aspecto personal, porque a él le toca estar en una de las batallas más sangrientas, pues una masacre prácticamente. Del Porfiriato. Del periodo todavía incluso fuerte del Porfiriato. ¿No? Crimen de Estado, mi querida Diana, mi querido Federico. Sí, total, con esas 1,200 federales contra 100 tomochitecos. Sobreviven 43 mujeres, 71 niños que logran salir. Pero son violados y torturados. Vejados completamente, ¿no? Y por dos razones particulares que también van a ser importantes para entender la caída quizás del Porfiriato casi posterior. Por una cuestión económica, la entrega de muchas tierras al extranjero, y desde luego un aspecto religioso. Una santa no católica, Teresa de Urrea, la santa de Cabora. La santa de Cabora, que pues se arraiga justamente en un personaje real, que va a ser prácticamente el motivo intrínseco de este movimiento, de un pueblo que quiere que los dejen ser ellos, ¿no? ¿Ustedes le siguieron la pista a la santa de Cabora? Tenía 16 años cuando la batalla de Tomochiqui, o la masacre. Y muere en 1934, es decir, 9 años después de Heriberto Frías, que muere en 1925 en la Ciudad de México, en Tizapán. ¿Le siguieron ustedes el ritmo a esta señora? No, porque también se peleó con ella. Sí. Porque él era racionalista y ella era santista. Sí, la santera del pueblo. Lo que sabemos es que después de Tomochic, pues es expulsada del país y muere finalmente en Arizona, en Estados Unidos. Entonces, pues ella prácticamente sigue incluso mandando cartas muy consecutivamente con los sobrevivientes de Tomochic y sigue teniendo una relación importante con ellos, ¿no? Pero, bueno, finalmente este episodio nacional, imagínense a un personaje que había sido ya encarcelado en la Ciudad de México, en Belén. Hay varias versiones, Hugo Gutiérrez Vega, por ejemplo, dice que es porque roban pan. La versión oficial. Un pollo rostizado, claro. Y otros dicen que por sus artículos subversivos en los diarios. Y otros más por una deuda que tiene con el trabajador de esa época por 5 pesos, ¿no? Entra por primera vez en la cárcel y desde aquí su vida va a empezar a ser prácticamente el desastre tremendo, ¿no? Entre cárcel, hospital, periódicos, etc. Cuando él está en este periodo de la cárcel, él regresa cuando defiende a un amigo también por unas cuestiones del periódico que querían cerrarlo y tal. Escribe un ensayo, doctor, que vale muchísimo la pena, que se llama El Cuetrastro de los Pericos, de tono obviamente político, pero sobre todo para denunciar la situación que vivían las personas de la época en las cárceles. O sea, el ambiente completo de abandono. Por eso le decía que su forma de vida no creo que haya sido en un principio estética, sino sí un asunto de su realidad, ¿no?
desde muy jovencito y sobre todo por las condiciones en las que leía, comienza a tener problemas de vista, aunado obviamente a todos los problemas físicos que Porque tenía. tomaba alcohol de 96. Claro, más la anemia, más todas las enfermedades que en la época pudo haber contraído. Bueno, entonces es mandado justamente a esta pelea, a esta batalla, que para él representa la depresión absoluta. Si de por sí ya los primeros años, desde los 14 años hacia los 19, tenía ya una vida muy conflictiva, Tomochic, y vivirlo de esta manera va a ser para él completamente un cambio de su visión. Ahora, lo interesante es que como literato no se quedó solo en el lo viví y me deprimo. Hace una novela sumamente contestataria y por la cual va a ser perseguido prácticamente los siguientes 5 años. La Tomochic va a tener 5 reediciones, lo cual ya nos habla de una novela con bastante repercusión a nivel nacional. Y viene el conflicto también con Clausel, grandes amigos que se encuentra durante su vida. Clausel en el juicio de guerra que le hacen, donde evidentemente, porque revela aspectos militares. El sospechoso de los delitos de revelación de secrecía militar. Militar, imagínense lo que tuvo que haber sido en ese momento. Y su amigo Clausel, desde el Demócrata, dice, yo lo escribí. Era el director del Demócrata. Así es. Hay Saborit, que es uno de los grandes estudiosos todavía hasta la fecha de Heriberto, se arriesga a decir que incluso duda un poco de la autoría completa de Heriberto de Tomochic, ¿no? Esto ya prácticamente está ya muy documentado, en el sentido, claro, porque en el juicio de defensa, Clausel da todos los puntos donde dice, yo le pedí que investigara, yo dije que leyera Solá, yo le dije que leyera la debacle de Solá, y yo armé toda la historia. En el juicio está todo eso. Otro amigo, a la par, va y quema los originales de la obra, por eso en realidad hay cierta duda en un principio de si era él o no. Claro, todos los militares sabían que era Heriberto, ¿no? Va a tener él, frente a esta respuesta del gobierno, se vuelve a publicar pocos años después, en 1906 ya lleva su nombre oficial como Heriberto Frías, pero va a seguir siendo perseguido. Ahora, lo que me interesa también del aspecto literario y político es que pues se cuenta, ¿no?, que en realidad Díaz detiene su fusilamiento. ¿Por qué? Porque Díaz dice es el primer, pues ahí revoltoso que me está haciendo conflictos, ¿no?, en cuanto al gobierno, y si yo lo mando fusilar va a quedar como un héroe político, y no me conviene. Y era amigo de Félix Díaz Grande. Claro. Del hermano de Porfirio. Cuando comienza ya, como regresa a la Ciudad de México, después de este episodio tan fuerte en su vida, incluso le pide trabajo a Justo Sierra, ¿no? Buscando... Y a Bernardo Reyes. Ajá, escribe sobre Bernardo, escribe sobre Félix y busca un poco su inserción hacia la política mexicana del momento, pero obviamente, tanto por cuestiones personales como literarias, es cuando se va primero a Mazatlán, después regresa a Ciudad de México y vuelve a irse a Saltillo, donde también a cualquier lugar al que iba formaba parte de periódicos desde la corrección hasta la dirección. Tenía siempre un y siempre lo expulsaban del estado por peleonero. Así es, así es. Bueno, Fede, nos hablas un poco de un proyecto literario bellísimo que después de Tomochic, para ver un poco como el contraste que tenemos de una novela naturalista, de denuncia. Desde luego que hay un corte amoroso que va a unir siempre la anécdota. Parece un personaje importante en toda la vida literaria de Heriberto Frías, que es Miguel Mercado, que además va a servir para evidenciar que sí fue él quien escribió Tomochic, porque es un personaje que va a retomar en otras de sus novelas. Hay un proyecto bellísimo, contrario un poco a este tipo de experimentos literarios, que se llama la Biblioteca del Niño Mexicano. Gracias, pensé que no me iban a dejar hablar. Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias. Pensé que no me iban a dejar hablar, pero es realmente un personaje tan interesante que fascina. En realidad creo que es un tema para cantina y no para una sala de biblioteca, para estar a tono. Sí, es un hombre fascinante. Lo dominaron sus demonios desde muy joven. Después estos acontecimientos terribles de un régimen totalitario lo llevan a detonar su obra. Desde que entró al ejército también siempre tuvo problemas de disciplina, lo bajaban de grado, lo encuartelaban,
Y creo que en esa batalla en el norte, él se da cuenta que tiene que hablar. Y no deja de escribir el resto de su vida. Haber publicado más de 12 o 13 novelas, muchas de ellas son la continuidad. Águila o Sol, por ejemplo, tiene un tono autobiográfico. Efectivamente fue importantísimo para la literatura mexicana de la época, amigo de todos los escritores, conocido, discutía en las tertulias de literatura, estaba muy al tanto de todo. Y el proyecto que menciona Diana de la Biblioteca del Niño Mexicano lo publicó de 1899 a 1902 y consistió en escribir para los niños mexicanos la historia de México en 8 o 12 páginas, las leyendas mexicanas más destacadas, más sonadas, y son cuadernitos engrapados que hizo nada menos que con José Guadalupe Posada. Posada imprimió las portadas de los cuadernitos que van en color. Miguel Ángel Porrúa en el 86, me parece, hizo un facsimilar de esa biblioteca, pero no la hizo completa. En total sacó 110 cuadernillos. Hay una curiosidad, la historia no está apegada, la mitifica un poco Heriberto en estos cuadernos. Pero hay una curiosidad que yo siempre destaco. El último título del cuaderno se lo dedica al Sol de México. Y no es Luis Miguel. Y no es Luis Miguel, Porfirio Díaz. Necesitaba comer. Sí, claro. Y Porfirio Díaz, ya lo mencionó Diana, le perdona la vida. Efectivamente, para no hacerlo un héroe nacional. Ya había escrito Tomochic. No sé si mencionaron, no me acuerdo si mencionaron que Tomochic salió por entregas. No, Eso era una mecha en todo el país, que al régimen no le gustaba nada. Ahorita son un poco más tolerantes los gobernantes, pero les siguió. Y bueno, terminaron de imprimir en 1902, a finales de 1901, los 110 cuadernos. No recuerdo, hay que preguntarle a Toño Saborit cuántos imprimían, pero yo creo que era muy difundida entre los niños mexicanos, y las ilustraciones de Posada merece mucho la pena. El gobierno de Aguascalientes hizo el facsimilar completo hace unos años, todavía se puede conseguir allá, y vale la pena que busquen esa colección de la Biblioteca del Niño Mexicano. Si yo quisiera leer las leyendas y las novelas como las Sirenas y El Duelo y demás, ¿dónde lo puedo conseguir, Federico? El Conaculta ha hecho algunos esfuerzos antes de que desapareciera la Dirección General de Publicaciones, su presidente. El suyo. El Conaculta estaba publicando a narradores y poetas mexicanos en ediciones muy asequibles en su precio, y por ejemplo publicó Los Piratas del Boulevard, supongo que todavía les encuentran esta novela. Tomochic está publicado por todos desde los Porro editores. se ha reeditado. También quería mencionar que en Mazatlán publicó también novelas importantes, por ejemplo Las Miserias de México, publicó 2 o 3 por allá. Entonces era muy productivo a pesar de sus demonios que Así no podía es. dominar, ¿no? Trabajaba, yo creo que a la hora que bebía. El Tomochic que ustedes tienen ya incluye los perros de Tomochic que se agregaron después. No. En la tercera edición creo que sucede eso, en la segunda edición. También cuando estuvo en la cárcel escribió unas crónicas desde la cárcel. Son 6 crónicas que publicaron en breve fondo editorial, en una edición muy bonita, limitada, firmada por los editores. Y ahí me gustaría mencionar esta antología general publicada por la Fundación para las Letras Mexicanas, el Fondo de Cultura Económica y la UNAM, en una colección que ha sido además un paradigma también para todos los estudiosos de la literatura del 19 y del 20,
la Biblioteca Americana, donde se hace una antología, sobre todo, se llama La escritura enjuiciada, Heriberto Frías, algunos de sus artículos políticos, pero sobre todo algunos de los últimos capítulos de Águila o Sol, que son además el anuncio también. Hugo Gutiérrez Vega decía, todavía vemos a un escritor con cierta esperanza, ¿no? Águila o Sol dice, México y la política en México es como una moneda tirada al aire. Caiga Águila o Sol, las cosas quizás no mejoren mucho. Pero no me frustren. ¿Dónde puedo conseguir las leyendas mexicanas de Heriberto Frías? Yo creo que en Porrúa, en Editorial Porrúa ha publicado la obra de Heriberto. Este libro merece mucho la pena, además trae ensayos de Margot Glantz, de Antonio Saborí. Sí, sobre el inicio de la Revolución Mexicana. La investigación es muy buena. ¿Y qué más iba a mencionar? Bueno, tengo la duda, como siempre lo menciono, los queretanos, las autoridades culturales de nuestro estado son medio ingratas con los grandes... O ignorantes. En el 2010, que encabezaba el comité de celebraciones, mi amigo Manuel Naredo, ni una calle, ni una mención a Heriberto Frías, que es el precursor de la Revolución Mexicana con su gran obra literaria. A diferencia de la rusa. Los rusos le echaban porras a la Revolución. Frías, precursor de la Revolución, le echó pestes a la Revolución que no le cumplió el pueblo de México. Entonces, qué bueno que va por allá Federico. Ni una mención a ellos. Ni una mención. Ni una calle. O una placa en el lugar donde nacieron, en la casa que habitaron. Usted puede decir que nacieron en Pasteur, esquina con 20 de noviembre o Reforma. Usted puede indagar en Ocampo, esquina con Pino Suárez, o puede indagar en Guerrero, frente a Santo Domingo. Sí. Vamos a hacer la investigación, creo que merece la pena. La única casa que yo sé donde nació, por ejemplo, Francisco Cervantes, el más grande poeta queretano del siglo XX, es ahí en 15 de mayo, dando vuelta por Pasteur. Es una casa humilde, menciona algunos patios en algunos poemas. Está, digamos que todo eso descuidado por nuestras autoridades. Autoridades y también críticos literarios, ¿no? Es decir, Claro, sí. A mí me sorprende mucho cómo Heriberto ha sido tan estudiado afuera y en Querétaro tenemos pocos especialistas en ello. Otro ejemplo, ahora que mencionas eso, ¿no hay una edición queretana de Tomochi? Una edición crítica también, ¿no? Podemos ir ya hacia más. Creo. Ni cuando Juan Antonio fue virrey de la cultura. Se le pasó. ¿Se le pasó? Bueno, pues muchísimas gracias por esta amena charla. Los invitamos desde luego a seguir Conexión, un espacio de comunicación entre los universitarios. Vive tu universidad, la universidad más cerca de ti. Gracias.